Bueno, mucho se habla de la clonación y hoy en día es algo común y hasta se habla de muchos clones para mucha gente. Pero bueno, ¿cuándo empezó esto en realidad? Porque todos nos enteramos a través de la oveja Dolly, pero esto empezó muchísimo antes, empezó incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, con un médico alemán ganador del Nobel, pero que luego sería del régimen. Él hizo la primera clonación, que bueno, vamos a ver en el video en qué consistió, pero fue la primera vez que se logró empezar con esto de la clonación, así que vaya si es bastante anterior a la oveja Dolly. La palabra clonación proviene de la palabra griega clon, que significa brote. La historia de la clonación en medicina comienza hace unas décadas, alrededor del año 38, cuando el médico nazi Hans Spemann, al que le dieron el premio Nobel en el año 35, propuso extraer el núcleo de un ovocito e insertar otro para verificar la capacidad del núcleo de una célula ya diferenciada para empezar de nuevo, lo que sería diferenciación celular. Bueno, los experimentos en ese momento supuestamente no tuvieron éxito debido a la insuficiencia de las herramientas con las que contaban, pero difundieron la curiosidad, al menos la curiosidad científica sobre el tema. Es decir, este señor Spemann fue el que empezó con todo esto. No sabemos si logró obtener un clon de algo, pero por lo menos empezó. Eso seguro. Y es decir, además logró, digamos, en el experimento, logró esto de partir el núcleo y demás. Si nació algo, no lo vamos a saber. Si nació algo y duró poco, bueno, esas cosas, ¿no? Pero bueno, él es el creador, digamos, o el primero en haber puesto sobre la palestra esto. Y a partir de ahí, claro, además se tomaba como algo, como un adelanto de la medicina, como una cosa maravillosa. Y sabemos todos los experimentos que hicieron los nazis, con lo cual es fácil suponer la cantidad de intentos, al menos, de clonación que habrán hecho, no solo en animales, sino en seres humanos particularmente, porque tenían materia prima, por llamarlo así, dentro de los campos de detenidos. Lo que nos va a quedar la duda es si tuvieron éxito o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, eso es difícil de saber, pero que lo intentaron, lo intentaron. Y después de la guerra, en el año 52, dos investigadores británicos, Briggs y King, lograron llevar a cabo el experimento que supuestamente había quedado inconcluso por Spemann, mediante la clonación de ranas. Dicen que eligieron estos animales porque eran los que mejor se prestaban a la necesidad de seguir paso a paso el experimento, porque producen unos 2000 óvulos en cada ovulación y desarrollan los embriones fuera de su cuerpo, en los estanques. Entonces Briggs y King tomaron una célula de la blástula de una rana leopardo y la insertaron en un ovocito enucleado. Aproximadamente el 60% de los núcleos transferidos produjeron renacuajos, que sin embargo no pasaron de esa etapa, mientras que al tomar núcleos de células en una mayor diferenciación, el éxito disminuyó drásticamente. Otro paso adelante se dio en el año 62 con Gurdon, quien partió de los experimentos de Briggs y King, pero eligió otro tipo de rana, tomando células del intestino de un renacuajo. Los núcleos transferidos superaron con creces los 700, pero solo 10 de ellos lograron llegar a la etapa de renacuajo, mientras que con el trasplante en serie logró obtener un resultado igual a alrededor del 7%, y de estos renacuajos, 7 lograron llegar a la etapa de hembras adultas y fértiles. Y en el año 81 intentaron ir más allá, intentando clonar mamíferos. Fueron Ilpsens y Hoop quienes intentaron transferir núcleos de plastocito de ratones a óvulos privados de núcleo y afirman haber producido así ratones.
pero ningún investigador de la época pudo replicar el experimento y por lo tanto se bloqueó la financiación y todo el equipo se disolvió. Eso es lo que nos cuentan, ¿no? Cada uno podrá pensar si esto realmente terminó así o si fue más allá, solo que no lo divulgaron. Y el año de inflexión fue el año 97, y que fue cuando nació la oveja Dolly, la más famosa del mundo, el primer mamífero clonado en llegar a la edad adulta, y sobre todo que nació tomando células somáticas de un animal adulto y por lo tanto completamente diferenciado. Los núcleos transferidos fueron 277 y de estos solo 29 alcanzaron la etapa de mórula y blastocito y fueron implantados en el útero de 13 ovejas adultas. Y Dolly fue la única que llegó para completar el desarrollo y ver la luz. En el año 98 apareció un descubrimiento muy importante que es el de las células madre, células embrionarias absolutamente indiferenciadas que podrían allanar el camino para la creación en el laboratorio de órganos y tejidos para la reparación de los dañados. En el mismo año, un equipo de investigación de la Universidad de Seúl, dirigido por Lee Poo-yong, afirmó que habían logrado clonar al hombre. El experimento, que sin embargo nunca ha sido publicado en revistas especializadas, se interrumpió cuando el embrión estaba formado por 4 células, porque la ley prohibía la clonación humana. Todo esto es lo que nos contaron. En la mayoría de los casos, cuando algo llega a la luz, a la opinión pública, cuando se publica en revistas especializadas, cuando sale en televisión y demás, es porque lo que lograron tiene un cariz casi perfecto, digamos, cuando lograron que algo salga que se pueda presentar a las masas, a la gente. Previo a esto, salen muchas cosas mal, pero no es que no sale nada, salen cosas deformadas, cosas horrendas, hacen aberraciones. Y además se saltan todas las normas éticas y morales habidas y por haber para llegar a este último resultado, que es el que se puede mostrar porque se ve bonito, porque nadie ve lo que hay detrás. Entonces, para llegar a la oveja Dolly, bueno, madre mía lo que habrán hecho. Así que esto de que hubo intentos, pero se vieron trastocados en algún estadio que, bueno, no representa nada grave o que directamente no llegaron a un resultado óptimo, es muy dudoso, porque los experimentos son así, se va paso a paso, las cosas van saliendo casi siempre un poquito mejor cada vez, pero hasta llegar al resultado óptimo hay muchos errores y muchos fallos, y en este caso estamos hablando de vidas, animales o humanas. Y si además nos dicen que lograron clonar al hombre, pero que por una cuestión legal no se pudo llevar a término, bueno, ya sabemos lo que hay detrás y ya sabemos lo que nos podemos encontrar. Así que esa fue la historia breve de la clonación en este mundo, que empezó con los experimentos nazis, porque claro, era el caldo de cultivo ideal, porque no solamente hacían eso, las cosas que hicieron. Y después, claro, ¿cómo lo iban a dejar ahí? La cosa siguió, y bueno, supuestamente siguió con ranas, pero que bueno, no llegó a buen término, porque esto, porque lo otro, pero sabemos cómo es la cosa. Sabemos cómo es el método científico. Así que, bueno, cortito para ligar el tema de la clonación con todo lo que venimos hablando, con este régimen, y que además la clonación también tiene que ver con la eugenesia. Así que, bueno, estaba mencionado en el mapa, se habla mucho de los clones hoy en día, de clones humanos, y sabemos que al menos se puede. Si es legal o no es legal, si es ético o no,
Ya dependerá de cada uno, sobre todo de los que lo realizan. Y después tenemos lo de las células madre. Bueno, todo eso existe. Existe, se puede hacer, dicho por ellos mismos. Así que, bueno, si hay tantos clones como dicen, eso también forma parte de la desinformación para marear. Entonces, como dicen de las brujas que las hay, bueno, de los clones, a ver, hay. ¿Cuántos son o de quiénes son? Es otro tema. ¿Y cuántas cosas nos ocultarán, no es cierto? Porque nosotros nos enteramos de esto, pero es muy probable que haya muchísimas cosas más, que sí hayan clonado hombres, sí haya clones dando vuelta por ahí, quién sabe, seguramente, quizás no en la cantidad en que mencionan para ciertas personalidades, pero seguramente van mucho más avanzados de lo que nos dicen.